Bueno, buenos días. Pues nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos. Saben, han sido tiempos difíciles, siguen siendo tiempos difíciles. La enfermedad, las situaciones que se están viviendo laboralmente, y aún no dudo que en sus casas las cosas de repente se han puesto, se ponen difíciles, pero bueno, confiamos y estamos ciertos en que Dios es quien toma el control de nuestras vidas y Él es quien está siempre sustentándonos, ¿verdad? No me acuerdo si fue hace 8 días, creo que sí, hablaba el hermano que estaba aquí dando el estudio. Y ese es una reflexión o un pensamiento que venden de Jesús, de que hay una persona que se queja, ¿no? Y le dice que siempre veía 4 huellas en su caminata, y llega el momento en que había momentos en que solo veía 2, como que le reclamaba a Dios y le decía que por qué lo había abandonado, que en los momentos más difíciles lo había dejado solo. Y pues Jesús le contestaba que no era así, que en esos momentos él había desfallecido y él lo había cargado. Entonces debemos de confiar en que precisamente eso es lo que hace Dios. Dios está en nuestras vidas, Dios nos está sustentando aún en los momentos más difíciles. Dice su palabra que solo Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, pues vamos a dar por iniciada la reunión y pues vamos a hacer una pequeña oración para disponer nuestros corazones. Padre Santo, te queremos agradecer el que en este día nos des oportunidad nuevamente de estar pues en este lugar para poder escuchar acerca de tu palabra, de tu buena voluntad. Padre, te pedimos que tu Espíritu descienda de lo alto y que seas tú hablando a cada uno de los corazones que están aquí reunidos, Señor. Padre, te pedimos que quites todo cansancio, todo sueño, y aún, Padre Santo, que nos ayudes para estar muy atentos, muy alertas a las indicaciones que tú quieres darnos. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Vacía
probar que vive. Dios dio a su Hijo, le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida por salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive Él, porque vive Él. Puedo vivir mañana, porque vive Él. No hay más temor, porque yo sé que Él en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. Bien, buenos días tengan todos. Es un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Quiero compartir con ustedes un estudio siguiendo en la temática de ¿por qué Jesús? Y es un tema muy importante, que es la resurrección de Jesús de Nazaret. Es un hecho o es un tema que muchos a veces dan por hecho, pero cuando les llegan a preguntar a veces al respecto del mismo, tienen muy pocas respuestas y poca claridad al respecto de lo que esto significa también. De hecho, en la Biblia hay 3 credenciales, vamos a poner la siguiente, de su ministerio e identidad. El primero es su impacto en la historia, que es lo que hemos estado mirando. Estamos en el año 2020 después de Cristo, no después de Buda, de Mahoma ni de alguna personalidad, sino después de Cristo, porque la misma humanidad ha sentido que antes de Él la vida no tenía el sentido que tuvo cuando Él llegó. En segundo lugar, las profecías cumplidas en su persona, que creo es el tema que vieron la semana anterior. Y esto es muy importante porque realmente nadie puede provocar eso. Usted no puede provocar que escriban profecías hace 300 años de su persona por nombre y que digan eventos de su vida con tanta certeza, y después decir estas profecías hablaban de mí. ¿Cómo lo hace? Y no solo es una, ni son 2, ni son 10, son 100, son más de 200 profecías cumplidas en la persona de Jesús. Pero el tercer evento es tan importante porque es lo que ya trasciende, y es la resurrección. Usted podría hablar, bueno, eso pasó eso fue en el pasado, pero la resurrección es un tema del cual, la siguiente diapositiva, todas las religiones del mundo, excepto 4, están fundadas en proposiciones filosóficas. Todas las religiones del mundo. De esas 4 que están basadas en personalidades, que es el judaísmo, en lo que fue Abraham o Moisés; el budismo, en Buda, que no creía en Dios, por cierto; el islam, que está fundado en la persona de Mahoma; y el cristianismo. Son las únicas 4 fundadas en personalidades. Solo el cristianismo reclama tener la tumba de su fundador vacía. A nadie se le había ocurrido eso antes, que alguien pudiera
venir de la muerte, porque hasta los seres humanos tenemos como dicho, todo tiene solución menos la muerte. Si ya cuando te mueres, pues ahora sí que todo acaba, pero en el cristianismo, la razón de la fundación del cristianismo radica en el hecho de que Jesucristo no está en su tumba. Y es lo que hoy quiero ver con el favor de Dios para con todos ustedes. Vamos a orar, le invito a que hagamos una oración y pidamos a Dios que nos ayude. Señor y Dios, te queremos dar gracias por la vida que nos permites tener. Y quiero poner en tu mano este estudio, Señor. Ayúdanos a poder comprender la importancia que tiene la resurrección, lo que afecta en nuestras vidas, Señor, y por qué también es una señal indubitable de tu deidad, pero también de las promesas de todo lo que dijiste en tu palabra que vendría en tu reino, Señor. Ayúdanos, por favor, háblanos a la mente, permítenos tener claridad acerca de este tema y concédenos el poder mirar a nuestra mente y tener claridad sobre la persona de Jesús, no solo como Dios, sino también como Salvador, pero también como Redentor de nuestras almas en la eternidad. Háblanos, por favor, te ruego en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, tengo dos objetivos con este estudio. El primero es entender qué es la resurrección y por qué es tan importante. Y el segundo es dar evidencias concretas, evidencias muy importantes, también están en la Escritura, pero también las tenemos en la historia. Y son evidencias que podemos palpar y comprobar también. Y esto va a ser muy importante para nosotros porque la resurrección es la piedra angular del cristianismo. Si no se puede sostener el hecho de la resurrección, tampoco se puede sostener el cristianismo. Pablo lo explicaba de una forma y decía, si los muertos no resucitan, estamos en nuestros pecados. Decía, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos hablando de algo que no tiene un futuro, no tiene una trascendencia en esta vida? Dice, comamos y bebamos, pero dice él después, pero Cristo ha resucitado. Y vamos a ver cuáles son las evidencias de esto. Lucas 24, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta frase es una frase muy importante. ¿Por qué buscan? Estaban buscando a Jesús en su tumba para terminar de dar una sepultura como se hacía el estilo judío. Había unos ángeles que estaban ahí ya en el sepulcro de Jesús y les hacen la pregunta a las mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Es una paradoja en nuestra mente porque nuestra mente está acostumbrada a ver la muerte como el evento final de nuestra vida. Decimos, ya se murió una mascotita, pues ya, está enferma, tiene un tumor, la atropellaron, se le rompió un hueso, bueno, tiene remedio, algo se puede hacer, pero ya si murió, ya, se acabó, no hay nada más que hacer. Pero ellos preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Luego dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La resurrección es muy sencillo, es el hecho de volver de la muerte a la vida. Cuando se manejan esos conceptos en religiones o en culturas seculares, siempre lo manejan como una fábula, lo manejan como una fantasía, lo manejan únicamente como algo que da origen a una leyenda, pero nunca nadie lo ha manejado como un hecho concreto. En el cristianismo, repito, todo el cristianismo descansa en el hecho de la resurrección. Entonces, aquí ya no es una broma, ya no es una fantasía. Nadie ha hablado en realidad cuando lo hablan, diciendo es que resucitó, por ejemplo, los dioses de la India, que a veces reencarnan, ¿verdad? No es propiamente una resurrección, sino una reencarnación, pero es más bien como una fantasía, nadie ha dado fe de eso, nadie ha comprobado eso tampoco como tal. La situación de este evento es que el mismo Jesucristo habló en vida que resucitaría, o sea, no fue un error como que, pues se murió y ahora vamos a inventar una historia para que tenga mayor credibilidad de que resucitó. No, es que él estando vivo todavía, él profetizó o predijo, como quiere usted verlo, que iba a morir y que iba a resucitar. A nadie en sus ideas más descabelladas se le podría ocurrir semejante cosa, ¿verdad? Volver de la muerte. Vamos a leer 3 textos solamente, los voy a leer. Lucas 18 del 31 al 34. Dice así: tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido,
y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjese hasta cómo describe claramente el castigo. Le van a hacer esto, lo van a escarnecer, afrentarlo, escupirlo. ¿Cómo puedes predecir tú tu muerte? No puedes corromper todo el sistema de justicia romano para hacer algo semejante, ¿verdad? Y si aún tomando la posibilidad que lo pudiera hacer, que obviamente no fue así, ¿cómo puede predecir que va a resucitar y además al tercer día? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes tú profetizar algo así? A nadie se le ha ocurrido, repito. Versículo 34, pero ellos nada comprendían de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque era un evento que sobrepasaba cualquier capacidad humana. Todos estamos de acuerdo que los seres humanos pueden hacer muchas cosas, pero estamos de acuerdo en que nadie puede vencer la muerte. Nadie tiene poder, la Biblia lo dice, nadie tiene potestad sobre la muerte. Nadie, solamente alguien, Dios, quien creó y quien a causa del pecado también entró la misma muerte al mundo. Solo Él puede tener dominio y solo Él puede tener autoridad sobre de la muerte. Entonces está prediciendo. Segundo texto, Marcos 9, versículo 9 y 10. Son ocasiones diferentes, espaciadas por meses o hasta por año, un año más, algunas de ellas. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Dice, esto que acaban de ver no lo comenten a nadie hasta que resucite de entre los muertos. Ellos y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos mismos pensaban que sería quizás algo metafórico, alguna idea, pues ¿a qué se referirá, no? ¿Cómo que resucitar? Es imposible hacer eso. Y tercer texto, Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Ese es el día ya de su muerte. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren, hoy la palabra escandalizar quiere decir se van a espantar, van a ser dispersados, van a ser ahuyentados, así como cuando se hiera al pastor. Lo usa claramente un texto bíblico que está en el Antiguo Testamento. Ustedes se van a dispersar, dice, pero recuerden, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Quién puede decir eso? Solamente Dios tiene potestad sobre la muerte. Pero no solamente Jesús predijo que iba a morir y que iba a resucitar, también dijo que lo haría por sí mismo. Todavía esto es más contundente, porque dice, bueno, puedo decirle a alguien que haga algo, que se robe mi cuerpo, que hagamos todo un teatro, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué no fue eso posible también. Pero él aparte añadió que él lo hacía por sí mismo. Vamos a leer Juan 10, 17. Dice la Escritura en este texto, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, yo le estoy poniendo. Este es un hecho muy importante que también usted debe de entender. Jesús dio la vida por usted y por mí, porque Él lo quiso hacer. A veces vemos, no es que Él tenía que cumplir la voluntad del Padre, el Padre lo mandó, sí es cierto. Hay un orden de autoridad, pero Jesús como hombre, Él decidió poner su vida por usted y por mí. Pero también añade, para volverla a tomar. Y explica, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, es mi voluntad, es mi deseo. Sí es cierto, en obediencia al Padre, porque hay profecías, pero yo lo hago de mi voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Quién dijimos que tenía potestad sobre la muerte únicamente? Dios. Entonces, cuando Él está diciendo que tiene poder para volverla a tomar, está diciendo algo. Yo soy Dios. Porque nadie tiene potestad sobre la muerte si no es Dios. Ningún ser humano puede hacer cosa semejante. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, hay eventos importantes previos a la resurrección. Así como las palabras de Cristo son únicas, también su muerte es única en la historia. Lo que se juzgó y se halló culpable de Jesucristo fue su identidad. No se le juzgó por un delito. No se le acusó por haber hecho algo malo, por haber violentado a alguien, por haber robado, ningún delito. Poncio Pilato mismo, cuando lo estaba juzgando, dijo, no hallo delito en este hombre. Y él intentó por todos los medios posibles soltarlo.
intentó dejarlo libre, intentó azotarlo para que la multitud que estaba sedienta de sangre, al ver a Jesús sangrando y golpeado, dijeran, bueno, que ya estuvo bien, como escarmiento, déjenlo ir. Pero no, la gente dijo, auspiciada por los líderes religiosos, queremos que lo crucifiquen, no queremos que lo golpeen. Hasta sacó un hombre llamado Barrabás, que era el peor ladrón que pudo encontrarse, dijo, para que, pues contrastando, ¿verdad?, al rey de los judíos con un ladrón, pues escojan dejarlo. Pero ni así. Poncio Pilato mismo no encontró culpabilidad en él, pero aún así fue crucificado. Y eso también está predicho, seguramente en el estudio de las profecías se habló esto. Ahora, ¿por qué la resurrección es importante para usted y para mí? Porque si esto que pasó fue real y ocurrió tal como Jesús lo dijo, con una cadena de eventos cronológicos, y realmente se levantó de la muerte, quiere decir que todo lo que dijo después también va a tener cumplimiento. Quiere decir que hay cielo y que hay infierno. Quiere decir que entonces hay una oportunidad en esta vida para buscarlo, nada más. Y que después de esta vida ya no hay oportunidad, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad. Y también quiere decir que todo lo que él habló del pecado, yo compartí un tema aquí, se acordarán de cómo el pecado destruye la vida del hombre, todo eso es real y auténtico. Es decir, si todo esto que estamos leyendo es auténtico, todo lo demás que dijo Jesús en la Escritura también es auténtico. ¿Y cómo sabemos, cómo podemos saber eso? Porque hay un sello: yo regresé de entre los muertos. Eso le da validez a todo lo que él está hablando antes y después también. Por eso es tan importante entender la resurrección. No solamente es como una festividad, no solamente es cuando sea Semana Santa acordarme, es que eso le da sentido a nuestra vida. Eso nos deja entender que no todo lo que existe es lo que hay en esta vida, sino que hay una vida venidera también que Jesús habló. Y él dijo, voy pues a preparar morada para vosotros. Si esto es real, también esas moradas que él habló son reales. Y también habló que los que serían separados y no entrarían a esas moradas, también eso va a ser real, va a haber un juicio. Es decir, todo a través de la resurrección, todas esas palabras que son como aire, porque son solamente palabras, cobran sentido y tienen realidad, tienen fuerza. En una ocasión a Jesús le trajeron un hombre paralítico y él le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo que dijo. Los religiosos que estaban ahí, muchos judíos, dijeron, este hombre está blasfemando. ¿Quién sino solo Dios puede perdonar pecados? Y entonces Jesús usó un juego de palabras para hacerles entender la realidad de lo que él decía. Decía, miren, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Ahora, esta pregunta era una pregunta capciosa, como le llamamos, porque realmente es tan fácil decir lo uno como lo otro. Yo puedo decir, tus pecados te son perdonados, o puedo decirle, levántate y anda. La cuestión es que ocurra. Yo no puedo ver cuando los pecados de una persona son perdonados, pero usted sí puede ver si un paralítico que tiene la imposibilidad de caminar se puede levantar. Eso sí lo puede ver. Y entonces dijo acto seguido, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, o sea, autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué quería decir? Mediante esa demostración de autoridad, él estaba demostrando que al decirle tus pecados te son perdonados, también había ocurrido el perdón de los pecados. Lo que la gente no podía ver humanamente era patente a través de la demostración de su poder en la vida de ese hombre. Esto es lo mismo que estamos viendo el día de hoy a través de la resurrección. Por eso es tan importante comprender este tema. Otro evento importante es que Jesucristo en verdad murió. Vamos a ver en eventos previos a la resurrección, es que Él realmente murió. La resurrección es un hecho tan probado, voy a llamarlo así, que se ha intentado desvirtuar a través de decir, bueno, es que no murió, realmente se desmayó, es que Jesús fue, fíjese, usted quizás ha escuchado esto. Hay por ahí algunos libros que no pueden jactarse de libros, son solamente como historietas, cuentos. Hay por ahí uno que yo hace mucho tiempo vi, no lo leí a la mitad, y cuando vi que estaba lleno de mentiras, inexactitudes y falsedades, lo dejé. Se llamaba Jesús vivió y murió en Cachemira. Existe la idea de que Jesús aprendió sus dotes mágicas porque fue a la India y porque vivió allá muchos años, y porque él ahí aprendió de los monjes budistas y tibetanos, y aprendió el yoga y la mantra, y aprendió a separar su espíritu, y por eso tenía poderes, y por eso él podía hacer.
No hay nada más descabellado que eso, por una simple razón que ignoran todas aquellas personas, tanto que leen ese tipo de material como aquellos que lo escriben. Y es un hecho histórico simplemente, que todos los judíos, por ser judíos, tienen que presentarse 3 veces al año en Jerusalén. Todos. En la fiesta de la Pascua, en la fiesta del Pentecostés o de los panes sin levadura y en la fiesta de los tabernáculos. No es opcional, es obligatorio. Todo buen judío, y más en los tiempos de Jesús, que estaban los judíos dispersos por el mundo conocido, todos tenían que viajar 3 veces al año a Jerusalén para presentar ofrendas y cumplir ciertos rituales propios de su, no de su religión, de su vida, porque ellos antes de que el judaísmo fuera una religión, era parte de la esencia de una nación, una cuestión cultural. Entonces Jesús era imposible que fuera a la India y regresara cada 4 meses otra vez a Jerusalén. Recuerde que Jesús nunca fue acusado de que él faltara a las ceremonias o que fuera acusado de que no cumpliera en el judaísmo en ningún sentido. Él dijo: la ley está escrita y yo la ley la he cumplido toda siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y antes no pasará ni una jota ni una tilde de la ley. Entonces Jesucristo realmente murió, no se desmayó, no le dieron a oler algunas sustancias extrañas que provocan que el pulso se te acabe durante 6 horas, 10 horas y luego vuelvas a la vida. No pasó eso, porque Jesús ni fue a la India, ni creía en todo eso, y porque él mismo con sus declaraciones automáticamente borró a todos aquellos que enseñaban un camino distinto al que él ya enseñó. Entonces esto es muy importante de entenderlo. Además, cuando un verdugo romano declaraba a una persona muerta, realmente estaba muerta. Un verdugo era una persona cuyo único trabajo era matar gente, por eso se llaman verdugos. Entonces, la labor de los hombres que estaban debajo de la cruz mirando a Jesús ahí crucificado, cuando dijeron que estaba muerto, de hecho, ¿por qué tuvieron que matar antes a los otros ladrones? Porque se acercaba una fiesta muy importante que se llama la Pascua. Y puesto que era una celebridad muy sagrada para los judíos, no podía quedar nadie muerto, colgado, cuando empezara la Pascua, que empezaba a las 6 de la tarde del día viernes, sería para nosotros. Entonces, cuando dicen ya va a ser la hora de la Pascua, tenemos que terminar este ritual, porque a veces las crucifixiones duraban no solamente horas, a veces duraban días, en que las personas no morían colgadas en los maderos. Cuando pasan con un ladrón, le quiebran las piernas. ¿Para qué? Para que las piernas eran el sostén de los pulmones que hacían que pudieran seguir respirando la persona. Al cortar las piernas de los ladrones, el peso caía sobre los omóplatos del cuerpo y ya no podían otra vez inflarse los pulmones para seguir respirando, y la persona moría asfixiada. Pero dice la Biblia que cuando el verdugo que pasó junto a Jesús lo vio, dice que como lo vio muerto, ya no le rompió las piernas. Y también eso cumplió una profecía que decía: no será quebrado hueso suyo. ¿Ok? ¿Usted cree que un verdugo cuya vida y cuya labor consiste en ver gente muerta y asegurarse que está muerta iba a decir: pues está muerto? Y no solamente se dio cuenta que estaba muerto, además hizo otra cosa que ahorita vamos a mencionar, sino que traspasó con una lanza el costado y atravesó el corazón de Jesús. Y dice el Evangelio de Juan que, vamos a leer Juan 19:34, un hecho que nos demuestra la muerte física de Jesús. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Si usted se llega a cortar o se abre una arteria o una vena, nunca sale sangre y luego sale agua, sale la sangre mezclada. La sangre contiene agua. ¿Por qué salió primero sangre y por qué salió luego agua? Porque cuando la persona ya está muerta, la sangre, que es más pesada, se coagula, y como es más pesada se va al fondo del corazón, ya no está circulando, y el agua, el líquido que está por encima, o el suero que le podríamos llamar, se queda encima. Entonces los verdugos eran tan expertos que de una punzada como tal sabían cómo encontrar el corazón, pero ellos vieron que salió primero un coágulo de sangre y después sale líquido. ¿Qué atestigua eso? Médicamente se llama muerte por pericarditis. Quiere decir que el corazón ya no estaba funcionando desde hacía varios minutos, y por eso el agua, la sangre que es más pesada estaba coagulada y cae primero como un coágulo y después sale el agua.
Y entonces dice, está muerto. No tenemos que quebrarle las piernas. ¿Para qué? ¿Ok? Y el que lo vio, por eso dice el verso 35, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. O sea, el que escribe esto no fue alguien, es que me contaron, es que dicen las leyendas. No. Juan fue el único de los 12 apóstoles que no huyó. Se quedó ahí junto con su madre también, junto con María y otras mujeres más. Y él vio con sus ojos, fue el único que vio de los 12. Por eso solamente esto está en el Evangelio de Juan. Fue el único que vio el hecho de que cuando Jesús fue atravesado por esa lanza, salió sangre y después salió el agua. Eso es una evidencia médica de la muerte de Jesucristo. Es muy importante, dice, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. No estaba desmayado, no le dio un síncope, no entró en un coma prolongado tampoco, no, estaba muerto con las evidencias médicas. Por eso la Biblia recoge esto de forma tan gráfica y tan descriptiva. Número 2. El segundo evento importante es la declaración de terceros no cristianos. Existen historiadores seculares no cristianos, muy importante, que recogen el evento de la resurrección. Vamos a leer las palabras de un hombre llamado Flavio Josefo. Él era un historiador no cristiano, judío, que se encargó, él trabajaba para los romanos. Y por cierto, lo que vamos a leer ahorita no les ha de haber agradado mucho lo que escribió. Pero él trabajaba para los romanos, su función era ser un historiador, un hombre letrado, un hombre inteligente que sabía lo que hacía, y él recogió toda la historia, no solo de los judíos, la historia también de Roma en relación con muchos otros pueblos que ellos tenían sojuzgados. Leamos. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales entre nosotros, dice nosotros porque él era judío, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos el tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él, y aún ahora la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Flavio Josefo escribió aproximadamente durante la vida de Cristo y aún después de su muerte, más o menos unos 15 o 20 años después de que Jesús muere, y por tanto él fue un testigo de oídas, en este caso un testigo auditivo de todo lo que se contó y se vio y se supo acerca de Jesús. Entonces, un historiador no cristiano recoge este evento y da como razón de esa muerte y resurrección, dice, apareció vivo a ellos al tercer día. Dice, número uno, él como era judío, él sabía que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de que el Mesías no lo podría retener la muerte. Dice, pues ya estaba escrito y dicen que es en Jesús. Él no es cristiano, repito, es un historiador secular, por cierto. Siguiente punto, número 3. El siguiente punto también es la tumba en la roca, una tumba de una persona rica. Las tumbas en aquellos tiempos no eran como hoy, que tenemos panteones y que rentamos un servicio y hay un funeral y se va a enterrar. La gente era usualmente puesta en fosas comunes, era muy caro. Pero en este caso Jesús tuvo una tumba en una roca porque un hombre rico llamado José de Arimatea, que era un discípulo en secreto de Jesús, fue a pedir su cuerpo y lo pusieron en esa tumba. Otra profecía más cumplida. Siguiente punto, otro evento importante es la piedra que tapaba la entrada. Puesto que era una tumba cavada en una roca, esto hacía que un rico tuviera una certeza sobre los despojos de su familia, sobre sus muertos, porque en una fosa común podían saquear un cuerpo, ¿verdad? Que digo, a Jesús no le podían quitar casi nada, aún la ropa que tenía la repartieron echando suerte sobre de ella. Pero bueno, si a alguien le interesaba el cuerpo, pues en una fosa común se lo podrían robar. Pero en una tumba en la roca, esto implicaba que se pusiera una piedra al frente para tapar, para que no entraran animales y también para que no entraran personas. No era una piedra que se podría mover por una persona, ni por dos, ni por tres. Era una tumba, era una piedra que se calcula basado en las tumbas que hay todavía en Palestina el día de hoy. Por cierto, la tumba de Jesús no hay tour,
porque no, la tumba de Jesús estaba así, ni siquiera saben exactamente cuál era, pero era una piedra que aproximadamente pesaba cerca de 1 tonelada, o dicen algunos más que más de 1 tonelada, y requería el trabajo de 8 a 10 hombres trabajando conjuntamente con poleas y con algunos lazos o mecates para poderla mover. Y era un movimiento que se hacía pues una vez cada N años. O sea, no era una cuestión como de una puerta, ¿verdad?, que se va a estar moviendo a cada rato. Entonces era una piedra que no se podría mover y que no podría salir así como que alguien entró y se lo llevó, como después también se corrió un rumor al respecto. Punto número 5. Pero no solamente había una piedra. Los romanos tuvieron una guardia ahí por una razón, porque los propios judíos, que fueron autores intelectuales de la muerte de Jesús, dijeron: nos acordamos que estando en vida, dicen, aquel engañador dijo: resucitaré. Entonces le pedimos, por otra vez con Pilato, pedimos que una guardia esté ahí, porque no vaya a ser que sus discípulos lo roben y luego digan resucitó, y el problema mayor va a ser peor que el primero. Entonces por favor pongan una guardia. ¿Y qué pasó? Que la autoridad romana mandó una guardia que podía constar desde 4 hasta 8 o hasta 12, según lo que le registra la historia, guardias romanos armados. Se puso un sello, lo que implicaba, así como los sellos que se ponen cuando se clausura un lugar, y es un sello que no se puede violar. Si alguien rompe ese sello, se mete en un problemón. Puede ser un papel, pero si alguien rompe el sello de un lugar donde diga clausurado, te expones a una tremenda multa. ¿Por qué? Es que es un papel, sí, pero ese papel está respaldado por una autoridad. Entonces, quitar un sello romano de un lugar era echarse encima a todo el sistema judicial romano. ¿Quién lo hizo? ¿Quién se atrevió a romper el sello? Y la tumba de Jesús tenía un sello, una guardia, y seguramente también los enemigos de Jesús estarían al pendiente para ver que no pasara nada extraño con el cuerpo de Jesucristo. Otro hecho muy importante también que tenemos que comprender: un sello romano y una guardia al frente. Número 6. Pero esto nos lleva al punto 6, que es que después hubo una tumba vacía. Una tumba vacía. Y si no hubiese resucitado Jesús, lo más sencillo era mostrar el cuerpo robado, ¿verdad? Y así terminar de una vez por todas las pretensiones de su resurrección. Pero lo que tenemos en la historia, en la Biblia, y lo que dio origen a un movimiento que ha durado hasta el día de hoy, es que había una tumba de una persona que no tuvo gran injerencia, no tenía letras, solo trabajó en una ciudad que tenía aproximadamente 300 kilómetros de tamaño, muy pequeña, más pequeño que cualquier estado de la República, y sin embargo que trastornó el mundo entero. Una tumba totalmente vacía, para lo cual no se pudo justificar de ninguna forma, porque los discípulos no tenían ni el carácter. Ahorita vamos a ver qué pasó con los discípulos, que es el último punto, y porque ellos no pudieron haber hecho lo que se acusa o se pretende decir que ocurrió. Número 7. Pero no solamente fue a nivel de que es que yo digo que vi. Hubo apariciones posteriores a la resurrección de Jesús. Esto es un hecho muy importante. La Biblia habla por lo menos en 15 ocasiones de personas, que a veces era una, a veces eran dos, una vez fueron hasta más de 500 personas juntas, que atestiguan haber visto vivo a Jesucristo después de que había muerto. Vamos a leerlas brevemente, no voy a leer los textos, sin embargo ahí aparecerán por si a alguien le interesa corroborarlos. Número 1, ¿cuándo se aparece? Donde hubo testimonios. Pocos momentos después, el mismo día de la resurrección, yendo María Magdalena y la otra María al sepulcro, le sale al encuentro. ¿Ok? Están las citas. 2, a María Magdalena de manera particular, en Juan 20:14. 3, se presenta ante sus discípulos y a algunos que dudaban todavía. 4, Jesús encuentra a 2 discípulos en el camino a Emaús y les habla con ellos, no fue una aparición, ¿sí? 5, aún contando lo anterior, se presenta ante sus discípulos poniéndose en medio de ellos y diciéndoles: paz a vosotros. Ellos estaban escondidos, los discípulos decían: bueno, si eso hicieron con el que hacía milagros, pues ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron a esconder todos. Se fueron a esconder en un lugar donde nadie supiera de ellos. Trágame tierra, porque pues ya empezaron con él. ¿Qué creen que pensaban que les iban a hacer a ellos? Pues también nos van a matar.
obviamente, ¿verdad? No tenemos ni la autoridad ni el poder que Jesús tuvo. Escondámonos. 6. En esta ocasión, la misma, además les muestra sus manos y costado, lo tocaron, habló con ellos y comió con ellos. Si usted preguntara a un psicólogo qué posibilidad hay de que 12 personas al mismo tiempo tengan la misma ilusión colectiva y además toquen a una persona, coma con ellos, hable con ellos y den testimonio todos y después de eso den su vida por una cosa que fue una alucinación, dirá, pues es mucho más milagroso lo que tú dices que ocurrió con esas personas que el hecho mismo de la resurrección es prácticamente imposible. No puede ocurrir así. Número 7. En otra ocasión, estando a puertas cerradas, se presenta ante ellos. Ahí está el texto, Juan 20:19. Número 8. En el mar de Tiberias, en la pesca, la segunda pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque estaban pescando y cuando tuvieron esa pesca fue cuando ya estaba amaneciendo. Y los que saben de pesca, yo tengo, hay hermanos que tenemos en Acapulco que son pescadores de profesión y nos comentan, ¿por qué es milagrosa esa pesca de Pedro? Porque los que pescan no pescan en la mañana ya los peces ya se fueron a comer hacia el fondo. Los peces se cazan en la madrugada, se pescan en la madrugada con redes, cuando está quieto suben a comer, pero en la mañana ya nadie pesca. Y las 2 pescas que tuvo Pedro fueron ya que estaba el sol, ya que nadie puede pescar, y por eso se le llama la pesca milagrosa, un evento fuera de lo normal. Siguiente, número 9, se aparece durante 40 días dando pruebas indubitables. Esto lo registra un médico llamado Lucas, un hombre con letras, y se dedicó a hacer todo un compilado de la historia de lo que pasó con Jesucristo en el libro de los Hechos. También escribió Lucas, es el propio Lucas, que no fue apóstol, pero es un médico de madre griega, y él atestigua que durante 40 días se apareció a muchas más personas que atestiguaron haberlo visto vivo. 10, apareció a más de 500 al mismo tiempo en un monte de Galilea. Pablo registra también esto. Número 11, a Saulo en el camino a Damasco. De hecho, la vida de Saulo fue transformada de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un ferviente defensor. ¿Qué transformó la vida de un erudito, de un rabino judío, que era letrado, que tenía toda en la vida para perseverar siendo un judío y que después cambiara eso arriesgando su vida por una aparición de algo que no existió? Muy poco probable que eso ocurra. 12, cuando asciende al cielo, lo vieron sus discípulos. 13, a Esteban, a punto de ser muerto, él dijo, veo a Jesús a la diestra del Padre. ¿Sí? 14, a Pablo en el templo, en otra ocasión. Y por último, a Juan, el Apocalipsis, es un fruto de una revelación que tuvo Juan, donde él vio otra vez. De hecho, uno de los hermanos predicó aquí acerca de cómo era ese Jesús, que él vio en esa visión. Ya no era el Jesús carpintero, ¿verdad? Muerto, era un Jesús glorificado. Y todo Apocalipsis está basado en esa revelación que Juan tuvo. Entonces no es un evento aislado, no es un evento de que pues tienes que tener fe, porque a veces pensamos que la fe, que para tener fe tienes como que matar tu cerebro, ¿no? No es que para que tengas fe tienes que no pensar. Tú crees en Jesús, acéptalo, recíbelo, es un dogma. Los dogmas no existen, los dogmas no son bíblicos. La Biblia utiliza nuestra mente y a través de nuestra mente, que es como el sistema digestivo de nuestra alma, da la información para que tú, entendiéndola y comprendiendo que es algo racional, probado y probable, puedas entonces creer también en Jesús. Entonces tenemos este evento. Siguiente punto, número 8. Acabamos de ver ya los puntos de las apariciones de Jesús, pero hay otro más: el silencio de los enemigos de Jesús. Cuando algo está controvertido y da origen a un movimiento tan grande como el que ocurrió después de que Jesús muere, lo más sencillo es rebatirlo. No ocurrió, pero vemos algo en la historia. Nunca los enemigos de Jesús refutaron la resurrección. Nunca dijeron no resucitó. ¿Por qué? Porque en los tiempos que ellos empezaron a predicar, la tumba estaba vacía. Y los romanos no se hicieron responsables y los judíos no podían dar respuesta. Y tenemos a un montón de gente del vulgo predicando que este hombre había resucitado y nadie les dijo mentirosos. ¿Por qué? Porque si decían mentirosos, ok, ¿dónde está el cuerpo entonces de Jesús? ¿Dónde está? ¿Cómo pasaron por la guardia? ¿Qué hicieron? Había muchas preguntas que no tenían respuesta. Es un elemento, el silencio, decimos a veces el que calla
otorga. No dices nada, ¿por qué? Pues defiéndete. Si dices que estoy mal, dime en qué estoy mal, convénceme, demuéstrame. Como dice el sistema legal, nadie puede ser condenado si antes no es vencido en juicio. Pero como en este caso no había forma de poder vencer lo que estaban diciendo, los enemigos decían que no, que era hijo de una prostituta, decían muchas cosas de Jesús, pero nunca dijeron, nunca resucitó. Eso nunca lo quitaron. ¿Por qué? Obviamente porque no había elementos para hacerlo. Pero quiero pasar al último punto con el cual voy a concluir este estudio. Quizá la mayor evidencia de la resurrección es la transformación de las vidas de sus discípulos después de este evento. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús, los apóstoles, que hoy les conocemos así? Bueno, número 9, estaban acobardados. Esa era la pregunta, estaban acobardados, temerosos. Era normal, póngase usted en el papel de ellos. Matan a tu líder, matan al que tú seguías, al que llevabas años siguiendo, escuchándolo, hablándote de cosas maravillosas, y de repente ves que lo matan, que lo cuelgan y que además muere como un criminal. ¿Qué pensarías? Pues trágame tierra, necesito irme de aquí porque no me espera algo mejor que a él, ¿verdad? Sin embargo, tomemos el ejemplo de Pedro. Voy a tomar 2 ejemplos. El de Pedro. Cuando él estaba en su juicio, Pedro lo negó, juró, maldijo para que darle credibilidad a su negación, tanto que después pues lloró amargamente porque Jesús le dijo, ¿me vas a negar, Pedro, antes que cante el gallo? Pedro envalentonado dijo, no, aún si fuera necesario, Señor, hasta la muerte iré contigo. Y cuando vino el momento, lo traicionaron los nervios, la presión, y acabó negando a Jesús. Pero ese mismo Pedro después estaba predicándole a toda una audiencia de judíos y les dijo, ustedes mataron al santo, ustedes lo crucificaron, pero él resucitó. ¿Tú crees que no lo podían matar en ese entonces más que lo que ocurrió antes? Pues era peor. Y además predicó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta, como dije, una de las 3 fiestas obligatorias al año de los judíos, en que todos los judíos que vivían en el mundo conocido y que era posible que pudiesen llegar, algunos recorrían hasta semanas enteras de viaje para llegar, había judíos de todas partes del mundo. Y en ese lugar y en la calle, no en la sinagoga, en el templo, Pedro se levanta y empieza a predicar con autoridad, tanto que cuando lo vienen los judíos dicen, ¿y este de dónde predica si no tiene letras? No tiene estudio, no sabe oratoria, no sabe hermenéutica, no tiene dicción, es un pescador, no fue a la universidad, ¿de dónde saca todo eso? ¿Y por qué habla con tanta autoridad? Y cuando los que lo vieron lo reconocían que había estado con Jesús, pero no lo callaron. Y empezó a haber un impacto que sacudió todo Jerusalén. Habían pasado 50 días de que Jesús había resucitado. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Cómo podemos justificar una transformación tan grande en un ser humano? Tuvo que haber pasado algo fuera de lo común para que alguien que estaba temeroso por su vida ahora estuviera arriesgándola directamente por hablar de un hombre que había muerto, de un carpintero. ¿Qué pasó? Algo pasó en la vida de Pedro. ¿Sí? No solamente eso, después fue llevado a la cárcel, lo iban a matar, empezó a haber un movimiento tremendo en Jerusalén, empezó a haber una persecución. ¿Qué pasó? ¿Qué le dio a esa gente? Algo pasó que se escapa a la comprensión humana, porque esos tipos de cambios no ocurren en la gente. Es más, si ellos supieran que es una mentira, porque Pedro murió mártir y cuando murió nos cuenta la historia que él iba a ser fue también crucificado. Pero Pedro, por haber negado a Jesús, dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Si me crucifican, crucifíquenme de cabeza. Y lo pusieron de cabeza como él pidió, como quieras. Y murió crucificado también Pedro. ¿Quién muere por lo que sabe que es una mentira? La gente muere por lo que sabe que es verdad o lo que cree que es verdad, aunque no lo sea. Pero no solo fue Pedro. 11 de los discípulos, excepto Juan, que también fue martirizado, murieron dando su vida. El segundo ejemplo, número 10, es Tomás el incrédulo. Pedro el cobarde, ¿verdad? Y le llamo así porque la Biblia así lo retrata de una forma muy vergonzosa, pero todos tenemos en el Evangelio de Juan el encuentro que tuvo Jesús resucitado con Pedro, donde lo confronta y le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y lo atraviesa y dice, pues Señor, ¿tú sabes que te negué?
Tú sabes lo que hice. Dice, pero pues órale, vuelve, te doy la oportunidad. Vuelve. Segundo, Tomás, el que dijo, ¿verdad? Lo conocemos como Tomás el incrédulo, pero Tomás murió siendo mártir en Etiopía, dando su vida predicando a Jesucristo. El que no creía. Vamos a leer Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, estamos hablando aquí de Jesús resucitado, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Aunque los discípulos le dijeron, mira, vimos a Jesús, dije, pero por favor, ¿cómo lo vas a ver? Ya se murió. Tú lo viste, vimos, nos contó Juan cómo lo atravesó la lanza, nadie puede volver de la muerte, que lo vimos. No, yo, si no meto mi dedo en sus heridas, no te voy a creer. Como diciendo, estás mal, ya estás alucinando. Es tanto tu anhelo de que esté vivo que ya hasta te lo imaginas. ¿Qué hace Jesús? Le dice, mira, Tomás, pon tu dedo, mete tu mano y no seas incrédulo, aquí estoy. También esto nos deja ver que Jesús resucitado no era un espíritu, tenía un cuerpo de carne, no como el nuestro, era un cuerpo glorificado. Y Él promete que un cuerpo similar le va a ser dado a aquellos que mueran en Él. Es muy importante por eso, ¿sí? ¿Qué pasó? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí tuvo una revelación además, no solamente era Jesús el profeta o el Hijo del Hombre, era Dios encarnado. ¿Quién tiene autoridad sobre la muerte? Solo Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Y aquí viene una aventuranza que se puede aplicar a los presentes. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sin embargo, estamos dando suficientes pruebas para que también tú puedas creer, aunque no estés en el mismo evento. Porque tenemos un documento histórico. Les comenté que un servidor está terminando la carrera de Derecho. Hay algo que en Derecho se llama la verdad histórica. ¿Cómo puede un juez condenar a una persona que mató a uno, le dio una puñalada, un cuchillo, una cuchillada, o lo mató con una pistola, a golpes, si nadie estuvo ahí más que el asesino y la víctima? ¿Nadie vio? Bueno, porque en el derecho hay algo que se conoce la verdad judicial o la verdad histórica. Son dos elementos, y esto es que a partir de testigos, de documentos, de testimonios, de muchos más eventos, se puede reconstruir lo que pasó en un lugar. Y aunque nadie fue testigo ocular, el juez puede llegar y decidir, tú lo mataste. No te vi, pero la verdad histórica son métodos probados en derecho. Se puede llegar a una verdad que nadie vio. Bueno, la resurrección ha sido sometida a este evento. Hubo un hombre llamado Simon Greenleaf, que fue un doctor de derecho en Harvard, que escribió un libro que está así de grueso, de más de 1000 páginas, donde él toma el caso de Cristo y examina la resurrección con todos los rigores legales a lo que se sometería en una corte de derecho, con un fiscal, con una defensa también, con un acusado y con un defensor. Y sometió la resurrección a todo este caso, y él lo plasmó. Está en inglés el libro, si a alguien le interesa leerlo, lo puede leer. Yo lo conozco y conozco las partes importantes, no lo he leído todo, es un libro muy antiguo ya. Y él sometió el caso de la resurrección a una corte judicial en Estados Unidos y simuló todo el caso, como hacen los practicantes de derecho, y llegó a una conclusión. Jesucristo de Nazaret, ese hombre que vivió en Galilea hace más de 2000 años, efectivamente murió y también efectivamente resucitó, declarado en una corte legal, ¿sí? Muy importante es ese dato. Y punto número 12, concluyo diciendo el impacto en su sociedad y en la historia posterior. Si Jesús no resucitó y fuera una invención y fuera solamente una creencia o una filosofía o una leyenda, ¿qué hace un servidor aquí? Yo tengo más de 20 años predicando esta palabra y fue porque Él transformó mi vida también. Me hizo dejar una carrera de ingeniería en aeronáutica por predicar el evangelio. Pude haber acabado mi carrera, tener una vida bastante cómoda en el Politécnico. Dejé mi carrera. Nadie me pidió que la dejara. Nadie me dijo, deja la carrera. No, fue un llamado que yo tuve. Un llamado particular, personal, junto con muchos más, los hermanos que están viniendo a predicar aquí también. También desde jóvenes estamos sirviendo, nos conocemos desde solteros, los tres, ¿sí? Y fuimos llamados a eso. ¿Por qué?
porque tenemos la evidencia de uno que resucitó y que transformó nuestras vidas. Y que así como transformó nuestra vida, también puede transformar la tuya. Y te puede transformar y hacerte una persona diferente de lo que ahora eres, llamarte para su gloria, usarte, y no solo bendecirte a ti, también bendecir a tu familia, también bendecir a los tuyos, porque la bendición de Dios no es personal, siempre se quiere extender a todos lados. La historia, tenemos a un fenómeno llamado iglesia cristiana en la historia, la cual se convirtió en la punta de lanza de un movimiento histórico que transformó la sociedad de su tiempo y el mundo posterior hasta nuestros días. Los que hoy profesamos y dedicamos nuestra vida a la exposición de esta palabra y de esta verdad, que es para los hombres, dada por Dios, es una evidencia más de que Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Así que, mi amado amigo, Jesús resucitó. No lo vi, pero estoy seguro de ello, no porque una filosofía, sino por lo que yo he visto en mi vida y en la vida de mucha gente más, que yo he conocido, cómo Dios ha restaurado sus familias, sus matrimonios, cómo Dios ha rescatado sus hijos. He visto gente rescatada de las drogas, he visto gente rescatada del homosexualismo, mujeres rescatadas del lesbianismo, del tráfico de drogas, de pecados terribles, asesinos, violadores, gente que la sociedad dice: estos ya no tienen remedio, son escoria, métanlos, llévenlos a un lugar donde no hagan daño a la sociedad. Y yo he visto con mis ojos cómo Jesucristo, el resucitado, tiene poder para transformar la vida y puede transformar también la tuya. Y aquí estamos como un testimonio vivo, y aquellos que tú conoces que son cristianos, cada uno tiene una historia y cada uno te pudiera comentar y explicar su testimonio personal de qué ocurrió, y tú te vas a dar cuenta que siempre hay un evento central: la muerte de Jesús, pero no solo su muerte, sino que Él también resucitó y tiene poder para traer vida al hombre. Le invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a escuchar un canto que nos va a hablar de este evento. Yo quisiera que usted meditara en ello. Pedro fue transformado, Tomás fue transformado, los apóstoles, pero no solo los apóstoles, muchas más personas judías, que algunos fueron detractores, enemigos de Jesús en vida, también fueron transformados en sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Quién tiene poder para cambiar la vida de un hombre? No de afuera hacia adentro, como hacen las terapias, los terapeutas o las filosofías humanas, sino para transformarlo de adentro hacia afuera. Primeramente el corazón y posteriormente la vida. Solo Dios tiene el poder para obrar semejante cambio en la vida de un ser humano. Por eso es que la resurrección, mi amado, es un evento auténtico, veraz, un evento que ocurrió y sobre el cual estamos descansando, no solo un servidor, millones de personas que hoy le conocen, y algunas de las cuales pueden testificar como un evento real con sus vidas de lo que pasó con ellos. Escuchemos. Quitado fue de aquella cruz y una tumba lo cubrió. También por mí murió Jesús. De espinas la corona fue y su costado abierto vi. La gente no quiso creer y se burlaron ante ti. No quisieron salvo ser, mas tu reino es eternal. No importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal. Tu trono permanecerá por toda la eternidad. Cuando naciste, Dios,
habló que tú serías santa luz, mas rechazado fue tu amor, fuiste clavado en esa cruz, el mundo a ti te despreció. Mas seguiré creyendo en ti, lo que el profeta anunció, que tú serías el gran rey, el Dios altísimo, el Señor, el gran yo soy, mi Salvador. Mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad, mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad, mas tu reino es eternal, no importa lo que digan, tú eres Cristo el Mesías, mas tu reino es eternal, tu trono permanecerá por toda la eternidad. Así es, Señor, te damos tantas gracias, porque aún venciste la muerte y con ello nos das una certeza de la vida que está por venir. Nos has dejado pruebas, Señor, documentos, testigos, testimonios. Nos has mostrado que esa resurrección es evidencia de que tus palabras son verdaderas, Señor. Tú mismo dijiste: voy a preparar lugar para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él resucitó y ha prometido que volverá, y que volverá por un pueblo que camina a su luz. Un pueblo que no consiste en una iglesia, una denominación, un grupo, sino en personas que creen en Él y siguen y guardan su palabra y viven obedeciendo sus testimonios para cumplir lo que Él quiere en nuestras vidas. Escuchemos este último canto. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo, Él volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Por un pueblo que tiene su luz volverá. Por un pueblo que es santo,
El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. El Rey resucitó, su gloria nos dejó y pronto volverá. Gracias, Señor, porque has dado certeza en nuestras vidas, que nos has ayudado y sabemos que en tu palabra tú muestras que es tu voluntad que ninguno extravíe su camino. Padre, yo te ruego para que cada uno de los que hoy estamos en este lugar podamos ser bendecidos, ministrados por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, dando testimonio de estas cosas. Tú guíes a cada uno, Señor, hacia tu morada, donde tú te encuentras, Señor. Todos te necesitamos, Señor. Todo ser humano fue creado con la necesidad de ti en su corazón. Yo te pido, Señor, que tú bendiga las vidas, las familias de los presentes, puedan ser atraídos hacia ti, Señor, entendiendo que tú no eres ni una religión ni una creencia, sino alguien vivo y verdadero, que amas y que buscas el bien de cada uno de los que escuchan tu palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos y gracias porque a través de tu resurrección también nos has sacado a nosotros de muerte a vida, Señor, sacándonos de nuestros pecados, de la vida en destrucción que llevábamos, y nos has dado un sentido y una vida nueva. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su atención. Que Dios bendiga su día, su semana, sus familias. Próximo martes, con el favor de Dios, aquí los esperamos nuevamente. Dios los bendiga. Dejo el micrófono a hermano Salvador. Bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y pues estamos despedidos, y yo espero que esta palabra, lo que han estado escuchando, pues siempre nos ayude a tener mayor entendimiento de quién es Dios y qué es lo que quiere Dios para con nuestras vidas. Antes de que yo conociera acerca de la palabra, a lo mejor estaba como muchos de ustedes, solamente en el entendimiento de que Dios existe. Todos y un servidor sabía de la existencia de Dios, y definitivamente esa comprensión pues sí daba cierta fe de saber que había alguien que era nuestro Dios, nuestro Creador, pero solamente era un conocimiento muy básico, muchas cosas que ahora estamos entendiendo, espero, a través de estos estudios, pues yo las desconocía. Y aún hablando de las cuestiones eternas, pues nada más sabía que algo más había después de esta vida. Y si me preguntaban, porque varias veces me llegaron a hacer esa pregunta y a lo mejor a ustedes se las han hecho o ustedes mismos se la han hecho, a mí cuando me preguntaban, oye, ¿y si llegaras a morir, a dónde crees que vas a ir? Y yo decía, bueno, pues yo pienso que al cielo. No creo que sea tan malo, no me siento tan malo, trabajo, no robo, mantengo a mi familia, me sentía bueno en mi persona y pensaba que todo estaba en orden. Pero conforme fui teniendo entendimiento y claridad acerca de la palabra de Dios, cambió completamente ese concepto que tenía, y entendí que la eternidad no era un juego, ni tampoco era meramente un deseo. Muchas veces que yo llegué a ver partir a familiares, el deseo que había en el corazón de los que estábamos ahí, de los que estábamos despidiendo al familiar, era que Dios le ayudara a estar en su eternidad. Y hay varios rezos, varias cosas que hacemos pidiendo que Dios le ayude a llegar precisamente a esa eternidad. Pero después comprendí que la palabra es muy clara. Y la palabra dice que establecido está que el hombre muera una sola vez, después de esto el juicio, y como hace rato decía el hermano, ya no hay más oportunidades, no hay reencarnaciones, no hay otras vidas, no hay otras oportunidades, solo una única oportunidad tenemos, y es en esta vida.
Entonces, estos estudios me llevaron a tener claridad y entendimiento acerca de todas estas cosas, cuando antes todo esto estaba velado, no lo entendía. Y vuelvo a repetir, solamente sabía que había eternidad, porque Dios la puso en el corazón del hombre, pero no entendía exactamente qué era ello, ni cómo funcionaba, ni qué era lo que necesitaba hacer para algún día poder estar en esa eternidad con nuestro Creador. Entonces, pues esperando que esta palabra siga siendo un alimento, el cual es necesario para entender estas cosas, y la decisión que cada uno de ustedes tome, bueno, pues ya será su propia decisión, pero hoy, gracias a Dios, les está dando la oportunidad de tomar la correcta. Si tomamos una decisión incorrecta, bueno, pues también estaremos entendidos de cuáles serán las consecuencias de estas mismas. Muchas gracias, que tengan excelente día.